Gastó 200 millones de libras para comprar todas las barras de chocolate del país para su hija. Luego contrató a 1.000 de los mejores trabajadores para que las abrieran una por una. Toda esa locura, todo ese dinero tirado encima de una mesa por una sola razón: encontrar un boleto dorado hecho de oro de verdad. Esos boletos eran casi imposibles de conseguir. Solo existían 5 en todo el mundo. Los había creado la fábrica de chocolate más grande y famosa de todo el planeta. Y su dueño era el legendario Willy Wonka. Todo el mundo conocía su nombre, pero nadie sabía cómo era su rostro. Nadie conocía el secreto detrás de esos dulces imposibles. Esas golosinas que parecían venir de otro mundo. En los 20 años desde que la fábrica fue construida, nadie jamás había entrado. Y tampoco se veía un solo trabajador entrando o saliendo. Aún así, cada día salían ríos de caramelos y chocolates de sus puertas. Cajas y cajas, camiones enteros. La gente moría de ganas por descubrir qué pasaba ahí dentro. Ahora, cualquier niño que encontrara un boleto dorado no solo podía entrar a la fábrica y ver con sus propios ojos el mundo oculto de Willy Wonka, sino que además uno de ellos ganaría un premio final más grande que lo que cualquiera se podría imaginar. El chocolate Wonka se vendía en todo el planeta y bajo el papel de cualquier barra, en cualquier tienda, en cualquier calle, en cualquier ciudad, podía estar escondido un boleto dorado. El día del lanzamiento, niños y adultos se lanzaron sobre las tiendas, arrasando con todas las barras Wonka. Muy pronto, los primeros afortunados empezaron a aparecer. El primero fue Augustus, de Alemania. Como su padre tenía una carnicería, nunca le ponía límites. Augustus comía sin parar a todas horas. Se tragaba 300 barras de chocolate al día y casi se come el boleto dorado sin darse cuenta. La segunda fue Veruca. La pequeña princesa de Inglaterra no hacía nada especial. No tenía ningún talento especial. Su único don era tener un padre multimillonario. Le bastaba pedir algo una vez para que lo tuviera. En cuanto oyó hablar de los boletos dorados, su padre compró todo el chocolate del país y obligó a los trabajadores de su fábrica a abrir barras sin descanso durante 3 días y 3 noches. Encontrar el boleto fue casi demasiado fácil. En la entrevista con los periodistas, la familia posó sobre una alfombra de piel de oso. El padre aprovechó para hacer publicidad de su empresa. La madre movía la mano para que todos vieran su enorme anillo de diamantes. Y la hija sostenía una sonrisa falsa que se caía en cuanto apagaban la cámara. Al terminar, la princesa mimada empezó a exigir aún más cosas, como si ganar no hubiese sido suficiente. La tercera fue Violet, de Estados Unidos, una niña dura, competitiva, siempre en modo batalla. Había ganado 263 trofeos en todo tipo de deportes, empujada por una obsesión feroz por ser la número uno. Normalmente solo masticaba chicle, pero en cuanto escuchó hablar del boleto dorado, tiró el chicle a la basura y empezó a comer chocolate sin parar. Pronto apareció el cuarto boleto, pero a diferencia de los demás, Mike lo encontró al primer intento. Desde niño tenía un coeficiente intelectual brillante. Bastó con que mirara las fechas de producción, los datos del clima y hasta los índices de la bolsa, para deducir con fría precisión dónde estaría el siguiente boleto. Sin embargo, su arrogancia y su aire de superioridad eran una tortura constante para sus padres. Ahora solo quedaba un último boleto dorado sin dueño. Desde la calle, viendo pasar los camiones llenos de chocolate, Charlie solo podía mirar con envidia. Él no era el más rápido, ni el más fuerte, ni el más listo. Su familia no era rica ni influyente. En realidad,
A duras penas tenían que comer. Vivía en una casa tan frágil que parecía que un viento fuerte podría tumbarla. En toda la casa solo había una cama y una cobija. Charlie dormía apretado junto a su abuelo, su abuela y sus otros dos abuelos al mismo tiempo. Su madre pasaba el día arreglando el techo, parando goteras, lavando, cocinando, sobreviviendo. Las comidas eran apenas hojas y raíces hervidas en agua. El único ingreso venía de su padre, que trabajaba en una fábrica de pasta de dientes. Lo único que podía traerle a Charlie eran unas cuantas tapas de plástico, escondidas en el bolsillo. Y aún así, Charlie estaba completamente agradecido. Su mayor alegría era construir una mini fábrica de chocolate con esas tapas de pasta de dientes, mientras escuchaba a su abuelo Joe contarle historias sobre Willy Wonka. El abuelo Joe había trabajado para Wonka antes de que existiera la gran fábrica. Willy Wonka solo tenía una pequeña dulcería, pero era tan popular que gente de todo el mundo viajaba solo para probar sus dulces. Wonka era un verdadero genio del caramelo, capaz de hacer helados que no se derretían en horas, aunque el sol cayera a plomos sobre ellos. Poco después, Willy Wonka decidió construir una fábrica de chocolate de verdad. Sería la más grande de todas, 50 veces más grande que cualquier otra. El día de la inauguración, las calles estaban abarrotadas. El abuelo y la abuela estuvieron ahí. Lo vieron con sus propios ojos. Incluso un príncipe de la India, al enterarse de la noticia, contrató a Wonka para que le construyera un palacio entero de chocolate. Los ladrillos eran de chocolate. El cemento era de chocolate. Las paredes, los muebles y el piso, todo estaba hecho de chocolate. Wonka le advirtió al príncipe que se lo comiera pronto, pero él se negó. Quería vivir dentro de esa obra perfecta para siempre. Hasta que una tarde el calor era tan insoportable que el palacio no aguantó más y se derritió por completo. El príncipe mandó un telegrama urgente pidiendo que se lo construyeran otra vez. Pero para ese entonces, Willy Wonka tenía sus propios problemas. Otros fabricantes de dulces llenos de envidia empezaron a mandar espías a su fábrica para robarle sus recetas secretas. Poco después, aparecieron en el mercado montones de copias baratas, helados que nunca se derretían, chicles cuyo sabor no desaparecía y globos de caramelo imposibles de explotar. Con el corazón roto por la traición, un día Willy Wonka cerró la fábrica sin avisar y mandó a todos sus empleados a casa. Anunció que la fábrica de chocolate permanecería cerrada para siempre. Desde ese entonces, el misterioso Willy Wonka desapareció de la mirada de todos. Aunque para Charlie, para siempre era un concepto tan grande que ni siquiera podría imaginar cuánto duraba. Pero ahora la fábrica había vuelto a la vida. Las chimeneas expulsaban humo espeso otra vez, como si el lugar nunca hubiera muerto. ¿Quién encendía las máquinas? ¿Dónde estaba Willy Wonka? Se volvió un misterio que todos querían resolver. El abuelo Joe decía que haría lo que fuera por entrar una vez más a esa fábrica. Eso hizo que el abuelo George soltara una carcajada amarga, recordándole a todos en aquella casa destartalada y sobre todo a Charlie que cosas así no le pasaban a gente como ellos. La habitación pareció enfriarse unos grados en ese instante, pero antes de dormir, la abuela se inclinó y le susurró a Charlie al oído: «Nada es imposible, Charlie». En ese momento, él no tenía formas de saber que en realidad era el niño más afortunado del planeta y que desde esa misma noche lo imposible ya había empezado a moverse en silencio. Charlie solo recibía una barra de chocolate al año como regalo de cumpleaños. Pero sabiendo cuánto deseaba encontrar un boleto dorado, sus padres, aún en la pobreza,
decidieron darle su chocolate una semana antes. Charlie nunca había estado tan nervioso. Bajo la mirada llena de esperanza de toda su familia, empezó a abrir lentamente el papel, pero el milagro no llegó. Solo había una fría y común barra de chocolate. La decepción fue tan grande que parecía haberle robado hasta el sabor dulce del chocolate. Aún así, como dijo su padre, pasara lo que pasara, Charlie tenía chocolate entre las manos. Él partió la barra en pedacitos, asegurándose de que todos pudieran probar un trozo. Compartió la poca dulzura que tenía con toda su familia. Y solo al final tomó un bocado pequeño para sí mismo, saboreándolo con calma. Pero pronto llegó una noticia todavía peor. Al día siguiente, el padre de Charlie no fue a trabajar. El chocolate se vendía tan bien que muchos niños empezaron a tener caries y las ventas de pasta de dientes se dispararon. La fábrica decidió meter máquinas para producir más rápido y el señor Bouquet perdió su empleo en un segundo. Una casa que ya era pobre quedó todavía más al borde del abismo. Charlie lo vio todo con sus propios ojos. Por eso era mucho más maduro que cualquier otro niño de su edad, porque había conocido la dureza de la vida. Sabía valorar cada pequeño pedazo de dulzura. El abuelo Joe, al verlo tan triste, sacó su billetera con manos temblorosas y tomó la última moneda que tenía, su pequeño ahorro secreto. Le dijo a Charlie que corriera a la tienda más cercana, comprara la primera barra de chocolate que viera y volviera para abrirla juntos. El boleto dorado tenía que estar ahí, pero el milagro otra vez no ocurrió. Parado frente a las rejas de la fábrica, Charlie cerró los ojos y lanzó una oración silenciosa. Entonces escuchó a unas personas decir que el último boleto ya había sido encontrado. Tal como lo decía el abuelo George, las cosas buenas nunca le pasan a gente como ellos. Y justo ahí, en medio de esa resignación, Charlie vio un billete de 10 libras tirado en la calle. Miró a su alrededor, comprobó que no tuviera dueño y corrió directo a la tienda más cercana. Tenía tanta hambre que solo quería una barra de chocolate para calmar el vacío del estómago. Sin esperarlo, dentro del envoltorio estaba el boleto dorado. Resultó que el boleto final, que todos creían real, había sido una falsificación. Los adultos que estaban cerca de Charlie se lanzaron sobre él ofreciéndole grandes cantidades de dinero por aquel pedazo de oro. Charlie nunca había sentido tanta emoción. Con el boleto apretado en la mano, salió corriendo y llegó a su casa casi sin aire. El abuelo Joe, que llevaba años en la cama, se levantó de un salto, bailando de alegría como si la enfermedad se hubiera ido de su cuerpo. Parecía un milagro médico. Justo cuando Charlie, que siempre había soñado con entrar a la fábrica, tenía la puerta abierta delante de él, empezó a dudar. Alguien le ofreció 500 libras, incluso más, por ese boleto dorado. El corazón del abuelo Joe se inundó frente a una dura realidad. No parecía haber espacio para ellos en el mundo de los sueños. Y mientras el silencio llenaba la habitación, fue el gruñón abuelo George el que tomó la palabra para hablarle a Charlie. Días después, las inmediaciones de la fábrica volvieron a llenarse de gente. Cada niño podía entrar con uno de sus padres y sin importar quién ganara el premio final, todos recibirían varios camiones de chocolate, suficientes para toda una vida. Las gigantescas puertas se cerraron lentamente. Los de afuera solo escucharon una voz por los altavoces y vieron una presentación de apertura algo ridícula. Pero nadie logró ver al legendario Willy Wonka. En su lugar apareció un hombre con unas gafas enormes, aplaudiendo de una forma torpe y leyendo sus frases de una tarjeta porque ni siquiera podía hablar con soltura. Solo el abuelo Joe reconoció al instante que ese hombre tenía que ser Wong.
Con su ropa descuidada y su piel pálida de enfermo, no parecía en absoluto un hombre poderoso. Y sin embargo, Wonka no tardó en burlarse de los defectos de cada niño. El glotón Augustus, el arrogante Mike, y Charlie, al que llamó simplemente afortunado. A las otras dos niñas hipócritas ni siquiera les prestó demasiada atención. El pasillo era largo, frío y estrecho, como si nunca fuera a terminar, y el comportamiento extraño de Wonka empezó a inquietar a los padres. Pero cuando por fin empujó la gran puerta del taller principal, todos quedaron anonadados. Era como entrar en un cuento de hadas. Cada gota del río estaba hecha del mejor chocolate derretido. Una cascada gigantesca que lo batía sin descanso. Todos los que los ojos veían era comestible. La hierba, los senderos, las flores, cada detalle se podía morder. Hermoso a la vista, delicioso al gusto. Después de presentarles ese mundo, Wonka les dio permiso para soltarse y comer todo lo que quisiesen. Ellos no sabían que en realidad todo aquello era una prueba. Mike, que ni siquiera amaba el chocolate, fue el primero en empezar a destruir cosas. Violet le arrancó una fruta de las manos a Charlie. Humillar al más débil siempre fue su deporte favorito. Al levantar la mirada, Veruca se sorprendió al ver a varios Umpalumpas trabajando en la ladera cercana. Resultó que ellos eran los verdaderos trabajadores de la fábrica. En su búsqueda de los mejores granos de cacao, Wonka había viajado a una selva primitiva. En medio de la exploración, un mosquito gigante lo eligió como presa. Cuando sintió el peligro y supo que no podía huir, sacó un cuchillo y con todas sus fuerzas derribó al monstruo de un solo golpe. Sin querer, descubrió así el hogar escondido de los Umpalumpas. Por su tamaño diminuto y falta de alimento, ellos sobrevivían comiendo orugas asquerosas, de un sabor repugnante. Por coincidencia, los Umpalumpas adoraban los granos de cacao. Los consideraban sagrados. Pero en todo un año de búsqueda, con suerte encontraban 2 o 3. Wonka aprovechó el momento y les ofreció chocolate como pago, ofreciéndolos mudarse con él y convirtiéndolos en los trabajadores más fieles. Wonka aprovechó el momento y les ofreció chocolate como pago, convenciéndolos de mudarse con él y convirtiéndolos en los trabajadores más fieles de la fábrica. Mientras todos seguían fascinados con los Umpalumpas, Augustus, al otro lado del río, ya no pudo contener su codicia. Lo que alcanzaba desde la orilla no le bastaba. Ignorando todas las advertencias, se inclinó sobre el agua para beber del río de chocolate. Al siguiente segundo, su cuerpo pesado se resbaló y cayó de lleno al agua. Wonka se sintió profundamente decepcionado. Si Augustus hubiera tenido control, o por lo menos un poco de autocontrol, no habría terminado así. La madre empezó a gritar despavorida que su hijo no sabía nadar y suplicó a Wonka que lo salvara. Él no respondió, solo alzó la vista hacia la máquina de arriba. Un tubo de succión descendió, se clavó en el río y se tragó a Augustus, como si fuera una nueva materia prima. Por su glotonería, se convirtió en el primer niño eliminado. De pronto, de todos los rincones, emergieron los Umpalumpas, cantando y bailando, con letras que se burlan sin piedad de los hábitos del niño. El verdadero origen del problema no era el niño, sino la indulgencia de sus padres. Lo extraño era que la canción y la coreografía parecían ensayadas de antemano, como si Wonka supiera desde el principio exactamente lo que iba a pasar. Pese a todo lo raro que había ocurrido, nadie quiso abandonar la visita. Todos seguían soñando con el legendario Gran Premio. Solo Charlie
se atrevió a hacerle una pregunta a Wonka, movido por una curiosidad genuina, que si recordaba cómo era su infancia. Pero la verdad era que Wonka llevaba años sin pensar en su propia infancia. Cuando era niño, se disfrazaba de duende en Halloween y salía a tocar puertas pidiendo dulces. La diferencia era que él siempre llevaba en la boca un enorme aparato de ortodoncia. Su padre era el dentista más famoso del pueblo. En sus ojos, los dulces no eran dulces, eran enemigos llenos de azúcar y caries. Desde esa mirada de dentista, le repetía a Wonka todos los males que provocaban y luego tiraba las bolsas de dulces al fuego. Solo Charlie se atrevió a hacerle una pregunta a Wonka, movido por una curiosidad genuina. Charlie se atrevió a hacerle una pregunta a Wonka, movido por una curiosidad genuina. Pero la verdad era que Wonka llevaba años sin pensar en su propia infancia. Cuando era niño, se disfrazaba de duende en Halloween y salía a tocar puertas pidiendo dulces. La diferencia era que él siempre llevaba en la boca un enorme aparato de ortodoncia. Su padre era el dentista más famoso del pueblo. En sus ojos, los dulces no eran dulces, eran enemigos llenos de azúcar y caries. Desde esa mirada de dentista, le repetía a Wonka todos los males que provocaban y luego tiraba las bolsas de dulces al fuego. Tener una dentadura perfecta era la exigencia de su padre y la cadena que marcó su infancia. Cuando volvió al presente, la barca ya se internaba en un canal estrecho y turbulento. Tras cruzar el taller de materia prima, llegaron al lugar más importante de la fábrica, la sala de inventos. Ahí nacían y se probaban todo tipo de caramelos imposibles. Por ejemplo, el caramelo eterno para niños sin dinero, que se podía chupar durante un año entero sin que se hiciera más pequeño. También había un toffé para el cabello, que hacía brotar nuevo pelo, media hora después de comer. Pero la joya de la corona era un chicle de 3 tiempos de comida, sopa de tomate, carne asada y pastel de arándanos, y todo en una sola tira. Si no querías cocinar, bastaba masticar un trozo para quedar completamente satisfecho. Eso volvió loca de la emoción a Violet. Ignorando la advertencia de Wonka, se metió el chicle en la boca sin pensarlo. Muy pronto sintió la sopa de tomate resbalando por su garganta, después la carne asada, y se maravilló con la magia de ese dulce. Pero cuando el sabor a pastel de arándanos llenó su boca, su nariz empezó a tornarse morada. Ese chicle de 3 platos seguía siendo un experimento inacabado. Un palumpas que antes que ella, 20 palumpas que lo probaron, habían terminado convertidos en arándanos gigantes. Violet no fue la excepción. Ignoró la advertencia por querer ganar a cualquier costo. Lo primero en lo que pensó su madre no fue en su salud, sino en sus trofeos. Otra vez, los Umpals salieron de entre las sombras, cantando sobre la obsesión de Violet y sobre la madre que había alimentado esa manía. Incluso, convertida en una esfera azul, Violet se negó a escupir el chicle, aferrándose a su título de campeona. La enviarían a sala de exprimido para intentar devolverla a la normalidad. Luego, el grupo siguió avanzando. Mike quería saber de inmediato cuál era el premio final. Veruca preguntó si Violet podría quedarse como arándano para siempre. Solo Charlie volvió a hacer una pregunta que iba directo al alma. Le preguntó a Wonka si recordaba el primer dulce que había probado en su vida. Pero la verdad era que Wonka todavía recordaba el primer dulce que probó en su vida. Entre llamas azules y cenizas, encontró un trozo de chocolate salvado por su envoltura de papel metálico. Aprovechando que su padre no estaba, se lo metió a la boca a toda prisa. Y ese sabor maravilloso lo hizo enamorarse para siempre del chocolate. Desde ese entonces no pudo parar. Guardaba todas sus monedas para comprar distintos tipos de dulces y anotaba en un cuaderno el sabor de cada uno. Con el tiempo, dejó de conformarse con solo comerlos
Quería entender cómo se creaban esas maravillas de dulces. Pronto llegaron a la sala de las nueces. El señor Salt se sentía en terreno conocido porque trabajaba en algo parecido, pero nadie se esperaba que los obreros fueran ardillas entrenadas. Golpeaban cada nuez con los nudillos para saber si eran buenas o malas, con una precisión del 100%. Las malas iban directo a la basura. Fuera lógico, no. Dinero, no. Mientras pudiera resolver algo con dinero, el señor Salt nunca le decía que no a Veruca. Por eso ella creció creyendo que el mundo entero le debía algo. Pero ese día, por primera vez, se topó con un no. Veruca quería una de sus ardillas. Wonka nunca vendería a uno de sus propios trabajadores. Al ver que su padre no encontraba solución, Veruca se negó a aceptar la respuesta y trepó la cerca decidida a atrapar una ardilla por su cuenta. En el siguiente segundo, todas las ardillas se lanzaron sobre ella, tirándolas al suelo. Mientras el señor Salt entraba en pánico, Wonka sacó un enorme llavero y empezó a buscar la llave correcta, con una calma sospechosa, ganando tiempo a propósito. Las ardillas no la lastimaron, pero empezaron a golpearle la frente una y otra vez. Habían decidido que Veruca era una nuez podrida, una niña que solo sabía exigir, hacer berrinches y generar problemas. No podía terminar de otro modo. Cuando fue arrojada por el tubo de basura, Wonka por fin encontró la llave adecuada. Sin pensarlo, el señor Salt corrió detrás de ella y terminó compartiendo su destino. La razón por la que Veruca cayó así era demasiado evidente. Solo quedaban 2 niños. Para acelerar el recorrido, Wonka los llevó a un ascensor especial. No solo subía y bajaba, podía moverse de lado a lado en diagonal e incluso retorcerse entre pasillos. Solo había que presionar un botón y llegar al lugar deseado al instante. En el camino pasaron por la montaña de gomitas gigantes, el prado de algodón de azúcar, donde pastaban ovejas de azúcar, el hospital de los Umpalumpas heridos, el centro financiero de los Umpalumpas, e incluso una torre de fuegos artificiales de caramelo. La fábrica parecía no tener fin. En medio del asombro, Wonka volvió a pensar en su padre. Cuando soñaba con hacer el chocolate más delicioso, su padre no le daba ni una pizca de apoyo. Un día, lleno de rabia, Wonka se escapó de casa. Y cuando por fin regresó, la casa estaba vacía. Su padre se había mudado. Y desde ese instante, Wonka nunca volvió a verlo. Su infancia quedó congelada en ese momento. Pronto, la voz de Mike rompió el silencio. Mike estaba convencido de que todos menos él eran irremediablemente tontos. Así que, aunque veía cosas que desafiaban cualquier lógica, se negaba a creerlas. Sin pensarlo demasiado, apretó un botón que los llevó directo a la sala de televisión. Ahí estaba esperando el invento más grande de Wonka, el chocolate televisado. Con una máquina especial, un chocolate podía desintegrarse, viajar por el aire y aparecer al otro lado de la pantalla. De esa forma, cualquier persona que viera un anuncio y quisiera probar el chocolate podría comerlo en ese mismo instante. Era una entrega a distancia perfecta, que permitiría a todos los niños del mundo probar chocolate desde sus casas. Al oír esto, Mike estalló de furia. Llamó idiota a Wonka por usar una tecnología tan grande solo para vender chocolate, asegurando que él no era ningún tonto. Corrió hacia el panel de control. Su arrogancia y su cinismo precoz le habían robado la capacidad de asombro. Ya no soñaba, se había vuelto brutalmente realista. Cuando por fin fue transmitido al otro lado de la televisión, ya era demasiado evidente. Era tarde. Mike se convirtió en una figura diminuta saltando de un canal. Aunque su padre logró sacarlo de la pantalla, no recuperó su tamaño normal. Tendrían que llevarlo a la sala de estiramiento de Tofe para intentar devolverle la forma original, uno por uno. Quedó como el gran final. Todos los otros niños fueron eliminados uno a uno. Y Charlie se quedó como el ganador natural del gran premio. Wonka estaba eufórico. Había esperado ese día durante mucho tiempo. Presionó el botón que decía cohete hacia arriba y el ascensor rugió. Salió disparado por la chimenea de la fábrica y se elevó
hacia el cielo, con los tres adentro. Abajo se veían los niños eliminados. Augustus se chupaba los dedos tratando de disfrutar el sabor del chocolate, pero su madre lo detuvo de inmediato. Ese día no habría comida extra al llegar a casa. Violet se movía con más agilidad, pero con ese aspecto extraño. Su madre ya no quería inscribirla en ninguna otra competencia. Veruca vio el ascensor volador y abrió la boca para pedirlo como si fuera un juguete más. Pero esta vez la respuesta de su padre fue distinta. En cuanto a Mike, quizá cuando fuera mayor saldría a buscar la inocencia que habría perdido tan pronto. Charlie señaló la pequeña casa destartalada en la esquina más lejana de la ciudad. Sin dudarlo, Wonka dirigió el ascensor hacia ahí y se estrelló contra el techo, dejando la casa aún más maltratada que antes. El gran premio no era solo chocolate sin fin, era la herencia completa de la fábrica de chocolate. Medio año antes, mientras se cortaba el cabello, Wonka había visto una cana blanca. En ese hilo plateado vio todas las cosas que había construido, la fábrica, los umpalumpas, cada receta, cada dulce. Y pensó que algún día, cuando él se fuera, nadie quedaría para cuidar de todo eso. Así que planeó cuidadosamente los boletos dorados. Y ahora Charlie era el elegido. Solo tenía que soltar todas sus ataduras, como hizo Wonka, y dedicar su vida entera al mundo del chocolate. Ese era el precio de perseguir un sueño así. Pero para sorpresa de Wonka, ese niño pobre fue capaz de mantenerse firme junto a su familia, incluso frente a una tentación tan grande. Wonka no lo entendía. Había pasado la vida haciendo dulces para tapar con azúcar las heridas de su infancia, y de pronto todo se hacía añicos ante sus ojos. Sin saber qué hacer, con la mirada de todos clavada en él, Wonka huyó torpemente, dejando a la familia de Charlie bajo un techo roto y en un silencio incómodo. La abuela, que casi siempre estaba ausente, resultó haber tenido razón desde el inicio. Con el tiempo, cada vez que Charlie podía, ayudaba a su madre a reparar el techo y a mantener la casa en pie. A veces se ganaba unas monedas lustrando zapatos en la calle. El abuelo Joe dejó de pasar el día en la cama al hacer los quehaceres. Parecía tener una energía nueva, como si la esperanza le hubiera devuelto fuerza a sus huesos. El señor Bucket aprendió a arreglar máquinas en la fábrica y poco a poco la vida de la familia fue mejorando. Poco a poco un pedazo de carne volvió a aparecer en su mesa. Mientras tanto, Wonka se apagaba. Caminaba sin rumbo, como si hubiera perdido su centro. Los nuevos dulces que investigaba ya no tenían esa misma chispa de magia. Al final, no pudo más y fue a buscar a Charlie. Resultó que en el fondo, Wonka siempre había querido volver a casa. Había solo que su orgullo no lo dejaba admitirlo. En el ascensor, desde el principio, había habido un botón que decía hogar. Tras tantos años, cuando por fin lo presionó, descubrió que su padre nunca se había ido de verdad. La casa solitaria seguía ahí, erguida en medio de la nieve, igual de rígida y fría como el corazón de Wonka. Tocó el timbre. Su padre lo recibió con la misma seriedad de siempre. No hubo un abrazo dramático, ni lágrimas sobreactuadas. Su padre seguía trabajando como dentista, en silencio, como siempre. Pero Charlie, mirando alrededor, notó algo que lo cambió todo. En la pared, del otro lado, habían recortes de periódicos, fotografías, noticias de la fábrica de chocolate, seguimientos de cada cosa que Wonka había hecho. Su padre lo había observado en silencio por todos estos años. Sin grandes discursos, sin pedir perdón, con palabras bonitas, los dos se abrazaron con fuerza, reconociendo en ese gesto el latido compartido de tanto tiempo perdido. Desde entonces, Charlie y Wonka dirigieron juntos la fábrica. Cada día inventaban nuevos dulces y caramelos imposibles, llenando el mundo de sabores extraños y de pequeños momentos de felicidad. Después del trabajo, Wonka visitaba la casa de Charlie, esa misma casa tan variante, de que poco a poco se fue llenando de risas, alegros. Después del trabajo, Wonka visitaba la casa de Charlie, esa misma casa tan variante que poco a poco se fue llenando de risas, arreglos y olor a comida caliente.
Quizás lo más importante siempre estuvo allí, a un par de pasos de distancia. Es dulce para niños. Diagnóstico Charlie y la fábrica de chocolate no solo es una fantasía dulce para niños, es un diagnóstico suave del mundo de los adultos y un sueño tierno susurrado tarde, cuando ya estamos casi dormidos. Cuando ponemos a los niños en la cinta transportadora del éxito, no estaremos fabricando otro Willy Wonka con frenos de metal en la boca y miedo en el pecho. Cuando la educación se vuelve una escalera para subir de clase, no corremos el riesgo de olvidar el boleto dorado que cree en silencio dentro de esa casita que tiembla con cada viento. Lo absurdo de este cuento se convierte en un espejo de la realidad. Para curar la enfermedad de la infancia perdida en nuestra época, quizás cada padre debería parecerse menos a un dentista que ajusta hierros y más a un hombre pobre que se arremanga para partir su única barra de chocolate en seis. Dentista, un hombre pobre, chocolate. Como ese pedazo de chocolate que Charlie nunca lograba terminar. La verdadera educación es enseñar a un niño a saborear el gusto de la vida cuando hay poco y a cuidar lo que se lleva dentro, cuando la tentación lo llama a gritos. Tú siempre preguntas demasiado. Le haces preguntas al mundo, al futuro, a ti mismo. Quieres saber qué tiene sentido y qué no, pero tal vez hay cosas que solo necesitan ser dulces, sin una explicación profunda detrás, como un caramelo derritiéndose en la lengua. Mientras cierras los ojos, imaginas príncipes y princesas en finales felices que nadie puede romper. Yo, mientras tanto, me acerco un poco más, como si estuviera ahí, a un lado de tu almohada, y te susurro bajito, buenas noches, que esta noche larga te regale al menos un momento de paz donde solo tengas maravillosos sueños.